aquí y doblemente un honor porque el día de hoy, la Casa del Deán ya abrió hace un rato, pero bueno, este es digamos el primer evento de este espacio privilegiado, este pequeño gran espacio que dicho sea de paso, ha tenido un nuevo impulso gracias a las dos personas que trabajan aquí, que bueno, acaba de salir Alberto y Lourdes, un pequeño espacio que a través del cual sus dos custodios, que más que custodios son los guardianes de este lugar, han impulsado con muchas ganas y con mucho corazón, me han pedido y nos han solicitado, y creo que les hemos respondido, que la Casa del Deán tenga el digno lugar que merece dentro de Puebla. Lo estamos haciendo, lo seguimos construyendo, y sinceramente yo tengo una visión sobre la Casa del Deán. Yo quiero que la Casa del Deán sea una visita obligada para todo visitante nacional, extranjero y de conocimiento, de amplio conocimiento de la gente, es decir, ¿conoces la Casa del Deán? Sí, claro, por supuesto, es un espacio único, no solamente en Puebla, sino en México y en América, y por supuesto también en el mundo. Reitero mi agradecimiento a todos ustedes por estar aquí presentes para la presentación de este libro, La Catedral de Puebla, historia de su proceso constructivo, cuyo autor Antonio Molero Añudo está aquí presente. Y la primera razón o la primera idea que a lo mejor a ustedes les puede llegar es por qué el INA está interesado en hacer una presentación sobre la Catedral de Puebla. Y bueno, la realidad es que hay todo un bagaje, una historia que comenzó en el año 2020 con Gustavo Maulón y por supuesto con Antonio Molero, con Lidia Gómez, por supuesto también con Alberto Teissier, con Lulú, en donde empezamos a hacer una serie de conferencias en torno a la Casa del Deán. Y dicho sea de paso, en todo el aprendizaje y todo el bagaje que hemos tenido a lo largo de estos 2 años, donde hemos organizado primero sesiones de charlas y después un primer seminario internacional cuyo centro fue precisamente este breve espacio, el breve espacio donde ahora estamos, pues hemos aprendido que la Casa del Deán, o más bien la Catedral de Puebla, le debe mucho a la Casa del Deán. No voy a decir más porque Toño seguramente será quien nos explique por qué le debe la Catedral de Puebla tanto a la Casa del Deán. Y bueno, pues por eso estamos muy interesados, yo particularmente estaba muy interesado en que, además de todas las presentaciones que ha habido de este libro en otros espacios académicos y en otros espacios culturales, que también el INA tuviera una parte para poder dar a conocer este libro, que en realidad es parte de 5 obras, es una colección en realidad de libros, de autores como Sergio Rosas Salas, Jonathan Moncayo, Patronatos y Rituales en una ciudad episcopal, siglos XVI a XVIII, de Arturo Aguilar Ochoa, Carlos Nebel y la construcción del primer imaginario mexicano, de Ana María Dolores Huerta Jaramillo y otros, Historia en la literatura, Puebla, siglo XIX y siglo XX, de Francisco Cervantes Bello, Redención y Deuda en una ciudad episcopal, Puebla, 1798-1821, y por supuesto este libro que estamos presentando de Antonio Molero Añudo, La Catedral de Puebla, historia de su proceso constructivo. Voy a dar la palabra al director Manuel Villarruel Vázquez, director del Centro INA Puebla, quien nos va a dedicar algunas palabras, no solo al libro, sino en general a la labor que estamos haciendo aquí en el INA, para luego volver yo con algunas palabras ya más concretas sobre el libro y finalmente dejar que el autor pueda presentar esta gran obra que está, digamos, ante nosotros. Entonces, director, adelante. Muchas gracias, Raúl Nibón, doctor Raúl Nibón, por la invitación para este evento. Agradecemos a todos ustedes que están aquí, que nos acompañan, la gente que sigue todos los trabajos, las actividades que desarrolla el Centro INA Puebla, la Dirección de Museos y en particular este Museo Casa del Deán, una joya del Renacimiento poblano, ¿no? Y que hoy viene muy a colación precisamente por la presentación de este magnífico libro, ¿no? Que agradecemos que también aquí el investigador, el doctor Antonio Pedro Molero, decida también permitirnos acompañarlo en esta primicia. Nos llena mucho de orgullo que se haga un estudio tan importante de, pues evidentemente, el edificio
más relevante del estado de Puebla y uno de los más relevantes del México virreinal. Una joya de América, la Catedral de Puebla de Los Ángeles. Entender lo que sucedió en la génesis, en la evolución de este edificio, creo que es algo que nos debe llamar la atención, no solamente a los que vivimos, a los que trabajamos, a los que nacimos aquí en Puebla, sino también a cualquier investigador, a cualquier estudioso del arte, de la arquitectura en particular, que quiera conocer cómo era el proceso de desarrollo constructivo, pero también todo lo que había alrededor para desarrollar una verdadera proeza, que era conjuntar todos los elementos materiales, técnicos y humanos para lograr levantar, ¿no?, como se decía en el siglo XVI, lograr levantar una edificación tan magnífica. Creo que el libro además nos puede mostrar de alguna manera lo que estaba sucediendo en Europa, ¿no? Conocer la evolución de la Catedral de Puebla, cómo inicia, pues también es conocer lo que estaba sucediendo en términos constructivos, artísticos y políticos en el viejo continente. Europa estaba transformándose, estamos hablando que en el siglo XV Europa se transforma, es un continente en el cual estaban surgiendo una gran cantidad de construcciones con un estilo que ya tenía algunos años, algunas décadas implementándose, este estilo renacentista, que obviamente surge a través de un cambio considerablemente importante en el modelo socioeconómico de aquellas naciones. Cambia este viejo modelo feudal, empiezan a resurgir nuevos agrupamientos, nuevas naciones, y con ello también empiezan a crearse algunos otros modelos de desarrollo social, de desarrollo económico, incluso el desarrollo de una incipiente banca que empieza a promover grandes construcciones, los mecenazgos que permiten atraer importantes artistas, pintores, escultores, arquitectos, que van permitiendo hacer obras de arte en toda la extensión de la palabra, en diferentes ciudades y poblaciones de aquel continente, ¿no? España, evidentemente, pues era un modelo importante y era lo que estaba sucediendo, ¿no? A finales del siglo XV, 1492, ustedes saben, el reino nazarí termina su presencia en España, ¿no? Los viejos reinos españoles reconquistan la península ibérica, y con eso también inicia una nueva etapa de reconstrucción. Hay procesos muy importantes en donde viejas mezquitas, aquellas viejas construcciones almenadas de origen islámico, pues empiezan a transformarse de nueva cuenta y reaprovecharse, como sucede con Granada, como sucede con la Catedral de Córdoba, como sucede con la Catedral de Sevilla, para espacios que tendrían una funcionalidad neta y totalmente cristiana. En ese ámbito, en ese espacio, pues surge lo que ahora se le llama pues el encuentro de dos mundos, ¿no? Los primeros acercamientos españoles en América, y con ello lo que redundará posteriormente en el establecimiento de la cultura hispánica en nuestro país, con la caída de las ciudades de México, Tenochtitlan y Tlatelolco, hace 500 años. En esa época, también con el auge constructivo y con el auge de desarrollo, pues empiezan a venir a nuestro continente grandes artistas, ¿no? Uno de ellos es precisamente Francisco Becerra, ¿no?, del cual el doctor Molero nos hablará, ¿no? Es un artista que trabaja en España. Creo que su padre también era un maestro mayor, había aprendido desde niño, así como el mismo doctor Molero, que si bien es historiador, pues ha tenido desde la temprana edad el conocimiento con la cal, la piedra, ¿no? Los materiales, el cincel, y haciendo esa misma analogía, pues sucede algo parecido con Francisco Becerra, que aprende de su padre el oficio de la cantería y posteriormente empieza a trabajar en espacios importantes en su natal Trujillo. Llega a la Nueva España
Y de inmediato, pues según las crónicas, empieza a conectarse con los grandes conjuntos religiosos en donde hay una construcción importante. Santo Domingo en la Ciudad de México sería uno de los primeros, y evidentemente la joya máxima de su obra, y quizás una de las mejores en nuestro continente, pues es la Catedral de Puebla, ¿no? Francisco Becerra aprovecha todo el conocimiento, todo ese gran conocimiento aprendido no solamente por él, sino por generaciones de alarifes, de maestros de obra, que a través de actividades gremiales fueron transmitiendo este conocimiento de generación en generación. Yo creo que es un tema muy interesante el que se nos presenta hoy en día, y creo que hojeándolo cualquiera de los lectores encontrará una fuente muy importante de información, porque no solamente es un libro que presenta datos históricos, sino están perfectamente hilvanados con una gran cantidad de gráficos, de dibujos, ¿no? Como nos gusta a los que nos interesa el arte, a los arquitectos, ¿no? Entender la visión completa de esta gran obra, que yo la calificaría, la Catedral de Puebla, como una obra escultórica, ¿no? Una escultura en sí mismo, una escultura que se puede uno pues ingresar en ella, trasladarse dentro de ella, pero finalmente tiene la visión de ser un espacio con una carga plástica muy importante desde el interior y desde su exterior. Por lo tanto, bueno, felicitamos mucho al doctor Molero, y yo no quisiera abundar más. Creo que los datos que él nos compartirá serán sin duda para ustedes muy interesantes. Muchas gracias. Bueno, antes de continuar con la presentación del libro, hay que hacer algunos apuntes que tiene que ver con actores y personas que han sido fundamentales para que esta presentación se esté llevando a cabo. Bueno, por supuesto que el libro fue publicado por el Ayuntamiento de Puebla, por la administración anterior, pero fue publicada por el Ayuntamiento de Puebla, por la UAP, por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego. Pero de manera concreta, hoy también quiero agradecer a actores, personajes, espacios estratégicos que han ido de la mano de la Casa del Deán para que todos estos espacios que estamos en el centro histórico de Puebla, bueno, pues podamos tener una actitud positiva ante la pandemia. Y para ello yo quisiera en primer lugar reconocer, por supuesto, a la Casa del Mendrugo, que en el día de hoy nos está apoyando con parte de la logística, y que también es un museo, un espacio privilegiado, al cual yo los invito a asistir. Por supuesto, también quiero agradecer al Mural de los Poblanos, quien también en más de una ocasión también ha apoyado mucho a la Casa del Deán con eventos, con espacios. Por supuesto, mencionar a Profética. Por supuesto, mencionar también a estas personas que están en casa. Aquí tenemos con nosotros al director Sergio Andrea Covarrubias, director del Museo de Santa Mónica, espacio que también está aquí en el centro, y representando, por supuesto, a los museos de Puebla, no solamente los que están en el centro, sino en general. Por supuesto que está la restauradora Gela, y por supuesto el director del Museo Regional de Cholula, a quienes también les damos la más cordial bienvenida como amigos, como actores estratégicos, a través de los cuales todos juntos como sociedad vamos a poder salir adelante de esta lamentable pandemia. Pero bueno, dicho esto, me gustaría pasar, no precisamente hablar de los contenidos del libro, trazar algunos esbozos desde el punto de vista, digamos, de colega historiador, aunque sí quisiera hacer una puntualización. Antonio Molero es historiador del arte, yo soy historiador contemporáneo, pero aún así, le platicábamos hace rato, le decía, la metodología de la historia del arte a veces raya, ¿no? Es muy diferente. Yo creo que el director Villarroel, como arquitecto, tiene más herramientas para dialogar con el doctor Molero que yo como historiador. No obstante, sí hay que recalcar algunas cuestiones, tanto de contenido como de metodología. Metodológicamente hablando, podemos decir que el texto surge en 2011 como una tesina, finalmente se convierte en 2014 en una tesis doctoral de más de 1500 hojas. Aquí tenemos al dictaminador, a quien les pido un gran aplauso, por favor. Dictaminador del libro, de la UAM. De la UAM, exactamente, de la UAM. Y bueno, pues lo que él refiere es que la obra
sobra, o sea, digamos, no hay, digamos, que poner más comas. Metodológicamente hablando, no solamente cumple con las expectativas, sino que además pues se convierte también en un paradigma metodológico para quienes estamos o para quienes hacemos la disciplina a través de esto que llamamos la ciencia histórica de los documentos, pero no solamente los documentos, sino la interpretación de los mismos. En este sentido, hay que hacer una llamada de atención que se ha hecho en este foro, se ha hecho de manera abierta, se ha hecho de manera directa, indirecta, de la importancia de los archivos poblanos, particularmente el archivo catedralicio. Hay que hacer también ese hincapié de la importancia para los investigadores. Ese archivo debe de estar abierto a toda la investigación, o debería estar abierto a toda la investigación. No me meto en más sobre este tema, pero me parece que es algo que se debe puntualizar. Lamentablemente el archivo catedralicio cierra en 2014. Pero bueno, continuando un poco con el tema de esta metodología, el proceder del libro pues también tiene una línea narrativa, una línea que nos va conduciendo no directamente hacia la Catedral de Puebla, sino que nos va llevando desde la propia fundación de Puebla de Los Ángeles. Y este es un tema que a lo mejor no será el eje medular, pero cuando tomamos la catedral como la base para hablar de la fundación de Puebla de Los Ángeles, entonces lo que tenemos ante nosotros pues es un primer capítulo en donde tenemos otra visión de la fundación de Puebla de Los Ángeles. Ya posteriormente ya nos vamos adentrando más ya en temas propios sobre la Catedral de Puebla, de la llegada de Francisco Becerra, quien, dicho sea de paso, el director Villarruel lo dijo, es un personaje que de acuerdo con lo que ha aprendido estos últimos 2 años de Francisco Becerra, de estar cerca de Gustavo y de Toño, ¿no? Pues no solamente fue que llegara a Puebla y dijera, yo ya llegué, soy Juan Camané, yo hago lo que hago, sino que contrario a eso fue una persona lo bastante abierta, una persona que ya venía con una visión, sí, evidentemente medieval, pero también lo suficientemente renacentista como para abrir los espacios, para abrir su mente a otros campos. Estuvo en Oaxaca, hasta donde yo recuerdo que han mencionado los investigadores, estuvo en contacto con muchas de las comunidades de la zona de aquí de Puebla, por supuesto, de la zona de Oaxaca, zonas mixtecas, etcétera, y eso pues le dio el pie, le dio un bagaje también y le dio mucha idea de cómo operar, porque no basta simplemente tener la técnica si uno no puede hacer o concordar con las técnicas locales, y en este sentido también la Catedral de Puebla, pues sí, evidentemente de inicio pues es la obra de Francisco Becerra, pero en realidad es la obra de todo un contingente, ¿no? Un contingente tlaxcalteca, choluteca, que estaba aquí a los alrededores, y en ese sentido es una catedral totalmente mexicana, ¿no? O sea, sí hay que decirlo. Una segunda parte del libro tiene que ver con la época de Palafox, ¿no? Una época digamos, que quizá la más conocida en torno a la historia de la catedral. Y bueno, pues posteriormente ya vamos navegando más hacia ciertos elementos como la propuesta de la construcción de Sagarro, y posteriormente el tema de la Torre Norte, ¿no? De la Torre Norte donde estamos ahí. Hay algo que me llama mucho la atención de esta obra, ya no es en cuanto al contenido, sino en cuanto a el paradigma que está sentando la obra. Generalmente cuando nosotros como investigadores abordamos algún tema, llámese la Catedral de Puebla o llámese, en mi caso, los Juegos Olímpicos, disculpen si lo traigo a colación, siempre vamos a buscar la obra paradigmática, ¿no? Siempre cuando vamos a investigar zapatismo, bueno, pues tenemos que aventarnos el Zapata de John Womack, ¿no? O tenemos que aventarnos alguna obra paradigmática. Curiosamente, tuvo que llegar el año 2021 para que la obra paradigmática de la Catedral de Puebla saliera a la luz. Yo creo, sin temor a equivocarme, hay otras obras en torno a la Catedral de Puebla, Antonio les podrá decir mucho mejor que yo, pero yo creo que es la obra mejor documentada, por lo tanto, esta obra se convierte ya en un paradigma de investigación y, por lo tanto, en lectura obligada para todos aquellos que quieran indagar más sobre el tema de este espacio tan emblemático, no solamente de Puebla, sino de los mexicanos y, por supuesto, del mundo. No quiero abundar más, voy a dejar el resto de la presentación para que Antonio se explaye y nos abre ahora sí de su bebé. Adelante, Antonio. Bueno, gracias por lo de bebé. Sí, realmente parece un parto demasiado largo.
Lo primero que quiero resaltar es la importancia que para mí tiene, ha mencionado ahora a última hora, los archivos poblanos. Esto hubiera sido imposible sin, primero, la acogida que me hizo México desde la primera vez que vine. Lo vamos haciendo más chiquito, la acogida que me dieron los poblanos y la acogida que me fue dando cada poblano y cada institución poblana. La catedral en aquel momento, el archivo estaba abierto, el archivo de la catedral es una absoluta joya. Ya quisiéramos en España que los archivos catedralicios estuvieran tan completos y tuvieran esa calidad que tiene, o tenía, porque no sabemos en qué estado estará. Fui muy bien acogido, se visitaba el archivo sin ningún problema y ahí recabé muchísima de la documentación. Otro archivo que quiero recalcar, y además muy especialmente, ya que hay aquí personas que pertenecen a esa institución, es el Archivo General Municipal de Puebla. Un archivo igualmente o más completo aún que el de la catedral y que además tiene un personal increíble, que tenemos a 2 personas aquí que trabajan en él y que nos conocemos hace muchos años. Es público, la acogida es maravillosa y la manera de trabajar dentro es muy cómoda, muy agradable. Este libro hubiera sido imposible sin esos 2 archivos, obviamente sin un tercer archivo, el de notarías. En el día en el que yo estuve en él, pues bueno, tenía sus más y sus menos, no se encontraban papeles, era muy complicado, pero confiemos que la nueva instalación pues vaya a mejor. Y obviamente un saludo a la distancia al Archivo de Indias, que está presente y es obvio a lo largo de todo el libro, y que es necesario, es de consulta necesaria para cualquier, no solo historiador, sino cualquier investigador de casi cualquier disciplina que se precie en estudiar una época de la historia de América, la época de la colonia, de la Nueva España y en general de toda América, y que es, pues ya sabemos, es uno de los más vastos del mundo. Eso por un lado. Por otro lado, la alegría que me va a estar presentando este libro, aquí, en la Casa del Deán, de frente a su escudo nobiliario, digamos, porque se lo inventó. Entonces, de nobiliario tiene poco. Pero que sirvió, el hecho de ser escudo y parecer un escudo nobiliario, sirvió para que nos lo cercenaran en la independencia y nos hayan dejado la portada renacentista más, para mí, maravillosa del mundo, una portada de 3 cuerpos, con 3 calles, casi como el Palacio Farnesio. No hay otra portada igual en España, muy poquitas en Europa y en México ni una, de esa época. Pero bueno, con el hecho de que el tercer cuerpo lo ocupaba un escudo, pues a día de hoy solamente tenemos los cuartos traseros de los leones, un pedacito de escudo que nos va a servir para hacer una reconstrucción del escudo, sin lugar a duda. Estamos en ello. Insisto que es un lugar emblemático no por lo que contiene en sí, sino porque aquí estuvieron 2 personas que, como yo, estuvieron implicadísimos con esa catedral. El deán don Tomás de la Plaza y Francisco Becerra, que acaban de mencionar. El libro comienza con un breve capítulo sobre la fundación de la ciudad. Obviamente hay muchos historiadores que han hablado de la fundación de la ciudad. Yo espero que, y aquí se encuentran algunos, sea de su agrado, que aporte algo, poquito. A día de hoy tenemos muchas más cosas que decir sobre la fundación de la ciudad, pero confío en que aporte su granito, o por lo menos de luz o de documentación, como para seguir el hilo, para seguir trabajando en esa fundación, como yo digo, entre comillas, por españoles y para españoles. Yo diría que fue una fundación indígena absolutamente, y para 40 españoles, pero había 3.000 indígenas celebrando una festividad de fundación. Ahí lo dejo. Continuamos con un también breve capítulo dedicado, creo que novedoso, porque no hay más escrito sobre la Catedral Vieja, lo que fue la Catedral Vieja, situada en el... No se ha colocado todavía a día de hoy exactamente dónde. De hecho, estamos trabajando en ello bastante, con documentación del Archivo de Indias nueva, colocada en el atrio, en un lugar indeterminado, pero parece ser que frente a la fachada principal.
A día de hoy, pues yo tengo diversas hipótesis sobre ello, se concretarán en conferencias o hablaremos sobre ello ya más largo y tendido. Insisto, es un capítulo corto, pero creo que clarividente hacia ese edificio que existió y que le hemos buscado referentes en Zacatlán de las Manzanas, en diferentes iglesias basilicales de la región, de Cali. Después ya nos metemos en la llegada de Francisco Becerra. Francisco Becerra, pues sí, es uno de los grandes, pero aquí, en España, es un desconocido. En España era un cantero trujillano de una familia de canteros, nació seguramente en el taller prácticamente y no pasó de trabajar de esa Trujillo natal, no salió tan solo al pueblo de Erguijuela, que está a unos 14 kilómetros de Trujillo, donde hizo una fachada con su padre y que eso ha servido para que los de Erguijuela digan que Trujillo nació en Erguijuela en vez de en Trujillo, cuando los de Trujillo, pues ya sabemos lo que sucede con los pueblitos más cercanos, ¿no? Se lo pelean, exactamente. Hombre, es que cada vez empieza a ser más conocido y yo creo que por la casa Aldeán y por tanto Becerra, lógicamente ya era motivo de disputa. Sobre todo sabiendo que hizo la de un tesoro turístico, imagínense. Erguijuela es un pueblito de nada, mientras que Trujillo, pues los que hayan estado en España, si lo conocen, es una maravilla arquitectónica por todas las épocas de la arquitectura española y para los que no lo conozcan y vayan a ir a España están obligados a ir a Trujillo. Y más después de que hablemos de Francisco Becerra. Pues como les digo, Becerra trabaja desde pequeño, nace con las bóvedas y los sistemas góticos de crucerías góticas, reparaciones, arreglos, nuevas construcciones que hace la familia. Entre ellos había herreros, con los cuales me identifico, porque como dijo aquí el arquitecto, pues yo también crecí en un taller. Yo con 13 años subía al taller de mi padre, que era, en España se dice cerrajero, aquí correspondería con un herrero, con lo cual tuve mi primer contacto muy temprano con materiales. También no solo se hacía herrería, sino que hacíamos pues pequeñas construcciones o reformas en viviendas allá en Madrid y bueno, pues tomé contacto con albañiles, con electricistas, con todo tipo de gente que puede estar en una obra. Eso explica el que yo, siendo historiador del arte, pues escriba sobre arquitectura. Me atreva con los arquitectos, con mucho respeto, por supuesto, y con mucha documentación. O sea, en el libro aparecen muchos planos, muchas planimetrías, alzados, 3D, que están elaborados por mí y, sobre todo, de manera autodidacta, por un compañero que tristemente no ha podido venir por motivos de la pandemia y está en España, Sotero Ruiz Lacal, que me ha ayudado de siempre a la hora de trabajar estos temas y que comenzamos haciendo un plano, porque mi director de tesis me dijo que, bueno, que sí que había planos de la catedral, obviamente actuales, antiguos solamente hay uno de 1749 que se custodia en el Archivo de Indias, sale reiteradas veces en el libro como base a las estructuras que crecen en él, dependiendo el momento histórico, y sí que hay planos de la catedral, pero mi director me dijo, tú que has trabajado con un metro y sabes medir, dice, porque tristemente los historiadores del arte no saben medir, ni saben lo que es hacer una masa, ni saben muchas cosas que deberían de saber. Igual que, y discúlpenme, los arquitectos, por lo menos en España, saben muy poquito de historia de la construcción, porque no se estudia. Es triste, pero no se estudia. A día de hoy se quiere crear una disciplina de historia de la construcción. Entonces me dijo, ¿por qué no haces una planta, tu planta, para que esté en tu tesis? Mídete la catedral, ¿tienes permiso? Sí, no hay problema. En aquel momento la catedral era una balsa de aceite. Yo hice una planta, tomé las medidas exactas hasta el punto que rayan en los tiquismiquis, como decimos en España, o sea, en el centímetro en una estructura que se mide en varas. No tiene mucho sentido, pero yo estoy midiendo en centímetros, con lo cual lo pongo. Y aparte da ese poco o mucho caché de que es tuyo, de que lo has hecho tú, ¿no? Entonces, este plano derivó en que mi compañero Sotero me dijo, ¿por qué no hacemos un alzado? Digo, ¿pero tú sabes hacer un alzado? Pues no, pero conozco un programa de
sencillito que está saliendo que se llama SketchUp. El SketchUp ahora mismo todos sabemos lo que es y los arquitectos dirán, ¿cómo se puede atrever a hacer algo con un SketchUp? Bueno, pues se puede hacer algo con un SketchUp y más con luego ya con el profesional. Yo he visto que es más o menos similar a un AutoCAD. Obviamente, es mucho más complejo un AutoCAD, pero este programa nos dio la facilidad. Él lo conoció porque iba a remodelar la cocina, no se lo pierdan. Entonces, decidimos hacer un levantamiento de la nave. Entonces ahí me ven ustedes, mi director de tesis me regaló un telémetro y yo estuve midiendo pues con mi metro, mi telémetro y las escaleras que a día de hoy todavía se pueden ver en la nave de la catedral, que son de madera y que son muy fuertes en los 4 primeros escalones, pero cuando subes arriba da un miedo, aquello increíble. Una vez que tomamos e hicimos este levantamiento de la nave, pues ya como que nos animamos, nos vimos capaces. ¿Y por qué no hacemos una catedral en 3D? Esto suena, bueno, pues sí, es muy sencillo. Entonces fue un trabajo de aproximadamente 10 años, viniendo con mi metro y mi telémetro, pues las veces que podía al año, obviamente sin ningún tipo de subvención por parte de la Complutense, que es muy buena, pero de puertas para afuera, de puertas para adentro, vayan a pedir una beca. Entonces yo me venía y me pasaba horas, días, o bien en el archivo municipal, o bien en el archivo de catedral, pero normalmente un trabajo de medición en las bóvedas, que eso es lo que ha hecho que este libro para mí tenga cierta información que parece casi que viene desde el corazón. Y es porque cuando tú estás en un edificio, y aquí hay restauradores, cuando estás en un edificio, estás en comunión con él, el edificio te habla. Mi primer director de la tesis era Pedro Navascués, un arquitecto, lo conocerá, muy amigo mío a día de hoy, y siempre me dijo, él es también historiador del arte, es también, digamos, asiduo de archivos, y me dijo, un edificio es el documento vivo y que te puede transmitir más que un papel si sabes leerlo, si sabes interpretarlo. Y luego ve al documento, intenta encontrar lo que te ha contado. Y tiene razón. Yo empecé a ver, por ejemplo, disculpen que cuente anécdotas, pero empecé a ver que había como fallas, como errores que en un lado estaban que no estaban en otro. Obviamente correspondían a diferentes etapas constructivas. ¿Pero por qué? Eso me lo respondían después los archivos. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué se había cortado, por ejemplo, el corte de suministro de material? ¿Por qué unos contrafuertes eran diferentes a otros? ¿Por qué había una diferencia en las ventanas? Y mucho por qué es que yo me hacía hasta el punto de llegar a la conclusión de que esta catedral, pues yo no le pondría estilo, igual que mi maestro Navascués no le gustaba, es un especialista en catedrales y nunca dijo que una catedral es gótica, románica o renacentista. Dijo una catedral es una catedral porque tiene un coro catedralicio. O sea, olvídense, y puede estar con 4 paredes. Un estilo no hace una catedral. Una catedral depende de los miembros, de los canónigos que se van a sentar en esas sillas de coro. Eso nos va a dar las medidas, nos va a dar las proporciones, nos va a dar cómo va a ser una catedral. Y esta es una catedral del llamado por el modo español, o sea, con el coro en la nave central y mirando al altar. Por eso aquí se habla mucho de que esta catedral es herreriana, es como la de Valladolid. Bueno, pues es absolutamente diferente a la de Valladolid, porque la de Valladolid tiene el coro colocado al contrario, según el Concilio de Trento, lo tiene en el altar, como lo tenían las catedrales góticas. Puede ser parecida en planta, puede ser parecida en que Juan de Herrera, decidió que también iba a tener 4 torres. Entonces, esta catedral copió aquello. No, Becerra traza una catedral con 4 torres en 1575. Juan de Herrera la traza en 1580. Yo no digo que Juan de Herrera, el gran arquitecto real, copiara la catedral de Puebla. Obviamente no. Estaría en el ambiente, pero el que sí que no copió la catedral de Valladolid fue Becerra. ¿De dónde sacará la idea de trazar una catedral con 4 torres? Que creo que aquí queda ya absolutamente zanjado. Se ha hablado mucho de estas 4 torres.
A lo largo de los tiempos, Toussaint y grandes de los grandes siempre lo hablaron, pero no con una documentación clara en donde se diga, y sobre todo con una convivencia con el edificio donde lo veas. Es que si lo ves, está. Y están las 4 torres. La que da hacia digamos, de la cabecera, la que daría hacia el Zócalo, todo el mundo la vemos en el replanteo que hace hacia afuera, el cubo de la escalera. No sé si saben, muchos no lo sabrán, me imagino que algunos sí lo saben, que hay un cubo de escalera en el Sagrario que sube solamente hasta la primera terraza y tiene una bovedita. Bueno, pues exactamente igual lo hay al otro lado, pero está cegado. Pero se ve el desplanteo de la escalera. Son unas escaleras que tienen nada más y nada menos que 2,11 metros de diámetro. Todo mundo ha dicho que esas escaleras eran para dar servicio, para limpiar. Un cubo de 2,11 metros de diámetro hecho en piedra no tiene sentido para subir a limpiar una terraza de la capilla. Tiene sentido para subir a una torre. Claro. Sobre todo porque es una medida canónica de Hernán Ruiz en un tratado. Y es una medida canónica no solo del diámetro de la escalera, sino del desarrollo, el despiece, el desplante de los peldaños y, mucho más importante, del núcleo de la escalera. Y es lo mismo que tenemos en México. Pero tristemente, si aquí hay algún mexicano, la Catedral de México no fue trazada con 4 torres, por mucho que se diga. Las plantea, tiene una tercera, sí tiene una tercera con un núcleo escalera igual, que sube a la terraza de capillas también, llega hasta las naves laterales, en el lado sur. Bueno, no sería el lado sur en México, pero bueno, en el lado de la epístola. Pero en el otro no. Exacto, oriente. Aparte que los muros que soportarían esa construcción son muy finos. En el plano que tenemos y en los planos que se han hecho posterior, y aquí el arquitecto lo podrá decir, son muy finos. Los muros de acá tienen más grosor en este espacio que se hace hacia los lados que lo que son los muros de la catedral. Eso se ve y se puede atrever a decirlo con tal rotundidad porque has vivido el edificio. Otra cosa que, por ejemplo, otra anécdota que hace esta catedral, como yo me gusta decir, única, y es una catedral que no es herreriana ni renacentista, si hay que ponerle una etiqueta, yo diría que es una catedral mesoamericana, y además tan mesoamericana como Teotihuacán, porque se hace aquí, por canteros de aquí, y con unas medidas y unos presupuestos que, aunque el resultado final que tenemos, obviamente, es un edificio de la religión católica, está hecho esto sí que está hecho por y para indígenas de alguna manera. Y hay otro ejemplo enorme en que los muros sur y cabecera de la catedral, salvo lo que son las esquinas de estribos o contrafuertes y las jambas de la ventana, las piezas de sillares que recubren las ventanas, todo lo demás del lienzo está hecho de un sillar que no se ve desde la calle, tristemente, porque como no nos visitamos la catedral como se debe, sino como yo pienso que se debe, sino que vamos a las capillas y nos cuentan las reliquias que hay, entonces se podría subir y ver este tipo de cosas porque no es nada peligroso. Hay espacios de escaleras, o sea, está diseñado, las bóvedas por arriba es una maravilla. Perdón, cómo está diseñado para ir de un lado a otro. Está construido, como digo, estos lienzos con unos sillares que tienen una medida de 13 centímetros. El ancho varía, pero en altura tienen 13 centímetros, que es una medida náhuatl, es una medida de un stetl, y son sillares que están sin labrar. Son los mismos sillares que encontramos en las construcciones anteriores, náhuatl o mesoamericanas, por ejemplo, en la pirámide de Cholula, que debió de ser pues, como una gran cantera al aire libre para un montón de edificios de la colonia. Perdón. Y obviamente otra serie de edificios o de construcciones prehispánicas que pudo haber en la zona de Cholula, que pudo haber en pueblitos, de los cuales se sacó este material de 13 centímetros, y si sumamos 3 sillares de estos, más el espacio de llaga o de mortero, de aglutinante para que se construya entre ellos, tenemos 42 centímetros en la medida que manejamos ahora. En varas o en medidas de esa época de Castilla tendríamos lo que 1,5 pies o media vara y diríamos, bueno, lo adaptaron a media vara. Pues no,
porque no era una medida de sillar constructivo para una edificación de este tipo en España en ese momento. La medida es más bien 36, incluso 32. ¿Qué sucede aquí? Que lo que sí es una medida náhuatl, un molipitri. Un molipitri equivale a 42 centímetros y equivale a media vara, a una vara y media, a media vara, un pie y medio. ¿Qué sucede con esto? Que tenemos, por un lado, una economía de material, entre comillas, porque utilizamos material de derribo de otras construcciones, pero tenemos que adaptar nuestra mentalidad y nuestra sapiencia que traemos de allá a las medidas de aquí. ¿Eso qué implica? A las medidas implica el establecer un lenguaje, un sistema de comunicación con la población de acá, con los canteros de acá, con los trabajadores, con no solamente, cuando hablamos de los trabajadores de aquí que había, prácticamente pensamos en que acarreaban nada más la arena. No, aquí había maestros canteros buenísimos. O sea, de la Catedral Vieja trabajan los indios de Calpa o Calpan, como dicen los documentos, que no hay nada más que ir y ver el convento de Calpan y ver sus capillas posas. Con eso, el que no los conozca, al Calpan, porque es una maravilla absoluta y está construido más o menos a la par. ¿Qué quiere decir con esto? Que Becerra es muy joven. Becerra llega aquí, ahora mismo no se sabe porque no ha aparecido nunca el acta de nacimiento, sí, pero más con menos de 30 años. Yo le calculo unos patrocinio de Llano Itlán haciendo un convento que tenemos de Llano Itlán ahora mismo. Otro que tienen que ir a visitar si no lo conocen. Él llega y solamente por esto ya, digamos, salva el escollo de limpieza de sangre, que pudiera ser un extremeño de Trujillo, tuviera la sangre mezclada e impura con algún tipo de árabe o judío. No es que fuera posible, es que prácticamente se lo aseguro, porque en España creo que se salvan 15 de no tener, o 16, porque hay alguno que... Pero vamos, creo que todos tenemos una sangre a mucha honra mestiza y, bueno, pues tenías que conseguir un título, un papel de limpieza de sangre para poder venir a América. Había algunos que ni con título, porque por ejemplo los portugueses, los catalanes no podían venir al principio, no va a ser que se hicieran con el comercio de acá también, ya que tenían el Mediterráneo. Entonces había una serie de trabas, pero bueno, nuestro joven cantero, que sí que hay que decir a su favor que las 2, 3 últimas obras en las que trabaja en Trujillo, ya él siendo maestro, son increíbles. Son de, digamos, pequeña factura, como este pequeño museo, pero que es de gran factura, o museo, casa de nuestro amigo ya, don Tomás. Y él trabaja, por ejemplo, en el Palacio de Santa Marta, la vivienda palaciega del encomendero Gonzalo de las Casas, como no lo va a llamar, y ahí realiza para mí el mejor trabajo que hace, que es una bóveda prácticamente plana en el zaguán de lo que hoy en día es un nuevo hotel, por desgracia, y además bien caro, una bóveda prácticamente plana como la gran alabada del Escorial de Juan de Herrera, solo que un poquito más pequeña, pero tampoco mucho más pequeña, y encima no tiene pilar en el medio, porque no tenía que demostrar a nadie que la bóveda no se iba a caer como tuvo que hacer Juan de Herrera, que puso un pilar en el medio, y porque el rey, Felipe II, le obligó a ponerlo. Y cuando le enseñó la bóveda, no saben si la anécdota, que él pasó un sable, le dijo, ya puse su columna que quería aquí en el medio, pero ahora le voy a demostrar que no hacía falta. Y entonces pasó un sable por arriba que había dejado 1 centímetro o 2, y la bóveda no se caía, obviamente. Pues Becerra realiza una bóveda parecida. Hace también la portada del palacio, que es... a grandes rasgos, cuando nosotros los historiadores del arte o historia de la construcción decimos esto es o deriva de, pues hay que creérselo. Es como cuando vas al doctor y te manda algo, pues te lo crees, ¿no? Porque no es que sea igual, pero tiene ciertas proporciones, ciertas medidas, ciertos elementos que lo asemejan. Y ahí realiza una portada que sigue el tratado de Diego Romano, medidas del Romano, perdón, de Diego de Sagredo, que está presente aquí en esta portada, que hablaré un momentito de ella ahora a continuación, y muchos elementos más que están en varias portadas de él que traza aquí, que sabemos que son, como por ejemplo en la Catedral del Corpus Christi en Tlalnepantla, en México, y que esos elementos los va a traer consigo acá. Pero aún así él traza bóvedas de góticas, de crucería en Llano Itlán. Él es ha nacido con esos, es lo que sabe trabajar. Pero ¿qué sucede? Aquí, cuando llega,
El encomendario de las casas le recomienda ante el virrey. El virrey no era extremeño, pero debían de caerle bien a los extremeños. Le da trabajo en México. Pero no solo le da trabajo en México, es que de buenas a primeras, el deán de la Catedral de Puebla, que está sede vacante y no tiene nueva catedral, y llevan desde 1570 peleando y peleando, y diciendo lo que se dice en todos los documentos de todo lo de España, cuando los canónigos quieren modernizar su catedral, es decir, está fea, vieja, baja, oscura y hace aguas. Casi lo mismo que decimos hoy para que Lina nos restaure algo, ¿no? Más o menos. Pues más o menos. O sea, todos decimos, esto está ya chiquito, se los ha hecho chiquito, hay que hacerlo más grande y además se están calando las cubiertas. Bueno, pues este Becerra que llega aquí en 1573, desde el 70 el Cabildo está peleando por ese edificio nuevo, o están ahí pidiendo opinión a los maestros de México, a Claudio Arciniega, los que, digamos, son más conocidos. Becerra llega y le otorgan la maestría mayor de la Catedral de Puebla. ¿Por qué? El deán es extremeño, de Alburquerque, paisano. Un arquitecto joven, el deán acaba de hacerse con esta vivienda, la está remodelando, quiere tener una portada majestuosa y quiere tener una portada, digamos, en el nuevo orden. Es un momento ideal para hacer una nueva construcción. Becerra hace lo que yo he venido a llamar un laboratorio de pruebas a una cuadra de la catedral, por desgracia menos conocido que la catedral, y es el espejo, el reflejo de la catedral que tenemos. No me quiero extender mucho más con esto, el libro cuenta mucho más acerca de Becerra y este momento. Seguimos hacia la época de Palafox, hay un momento intermedio en cual la obra se paraliza, entre comillas, porque no llega a estar parada nunca. Documentalmente se demuestra que no llega a estar parada nunca, o tan solo 2 años, y cuando llega Palafox, Palafox es el gran, todos lo conocemos, es el que consagra la catedral. Palafox consagra una catedral que no se hubiera consagrado en España. No tenía ninguna de las 2 torres, para nada lo que vemos hoy. Aquí se ven gráficos en los cuales hemos puesto los diferentes estados. Perdón. Está el 3D. Sí, bueno, hay muchos 3D, muchas gracias. Como digo, faltan las 2 torres, no hay ninguna portada, no hay estribos hacia la parte sur, con lo cual la cúpula amenaza con caerse, una serie de cosas que, como insisto, en España no se hubiera consagrado. Yo no le estoy quitando su labor a Palafox, pero simplemente y documentalmente hay que explicar que ese gran obispo y ese gran líder de la cultura y de las artes, pues bueno, consagró una catedral a medias. Por dentro estaba terminada, pero por fuera estaba a medias. O sea, se habla hasta de encalar después el cimborrio, porque se está descascarillando. Años después, poquitos, hay que fincharlo con un cincho de hierro. Pues una serie de cosas en ese tramo en el cual trabaja Palafox, consagra la catedral. Y después tenemos un periodo que creo que es el que ha sido menos estudiado, en el que Palafox delega en su obrero mayor, Andrés de Luey, también amigo de él, y que fue el que le recibió en la Veracruz cuando llegó. Y es un periodo que está poco estudiado porque ahí Palafox deja unas trazas. Aquí hablo de las trazas que se hicieron y las que no se llegaron nunca a hacer y que hubieran cambiado la fisonomía de la catedral. La catedral, según los planos que deja Palafox, hubiera tenido un atrio delantero, obviamente las 2 torres se hubieran subido, y hubiera tenido toda una panda de un atrio delantero, me refiero a un claustro, a estilo de un convento, un claustro delantero, y toda una panda de arquerías en el lado izquierdo hacia la plaza, que hubieran igualado con los otros 3 lados de la plaza, urbanísticamente un gran proyecto. Bueno, pues este obrero mayor magnifica aún más este proyecto, ensancha los lados del claustro y los iguala con esta panda de arcos, no deja una sartén o un mango que nos asemeja al Escorial. Palafox es un absoluto forofo del Escorial, es escurialense, incluso compara en muchas ocasiones su amada Raquel, lo cual comparto ahora también en mi amada Raquel, la compara con el Escorial. Esa parrilla estaba presente ahí.
pero como les digo, Andrés Deloy magnifica ese proyecto y se iban a colocar 2 parroquias sagrarios en los lados del atrio, en las esquinas del atrio donde tenemos la verja ahora mismo, el lado de la epístola y el evangelio, mujeres y hombres, San Lorenzo y la Concepción, y no solo lo magnifica, sino que levanta un sagrario, llega a estar levantado, el del lado del evangelio, el del lado izquierdo mirando a la fachada, hasta unas dimensiones que creo que aquí todos los que estamos, o la gran mayoría, vimos la Capilla Sixtina que montaron en 2019 en el atrio. El sagrario que estuvo construido y con las arquerías hechas a solamente cerrar las bóvedas, y eso está documentado, tenía las mismas dimensiones que esa capilla que hubo ahí. O sea, tapaba completamente la fachada de la catedral. Y estuvo durante muchos años, hasta muy entrado el siglo XVIII. Eso es algunas de las cuestiones que yo creo que tiene como mérito el libro, aparte de la documentación, es el haber trazar una historia, enseñar una serie de cosas sobre la catedral que no se habían dicho. Se había repetido mucho, siempre lo mismo. No se habían dicho y ahora creo que hay algunas, quedan muchas. Por desgracia no se puede rascar más en el archivo de la catedral. De momento, confiemos en que ahora que son 500 años y dentro de poco Puebla también cumplimos, nos hermanemos todos y hagamos algo todos en conjunto. ¿Y qué decirles? Pues agradecer a la BOAP, agradecer al Instituto y agradecer al Ayuntamiento, que han sido los que han hecho posible finalmente al Ayuntamiento saliente, lo que han hecho posible que este libro, que estuvo a punto de salir de muchos años, tengo que agradecer aquí a alguien que está ausente por una conferencia, a Gustavo Mauleón, mi gran amigo y partener de todas estas experiencias. Como dije el otro día en Profética, esto se gestó también en Profética, discutiendo muchísimo allí al calor de un mezcal o una cerveza sobre el libro, y agradecerles a ustedes, a vosotros, a la gente que está viéndonos, los que nos estén viendo aquí y allí en España, agradecer a los mandos de la transmisión, a Adriana Dávila Ulloa, mi pareja, y nada más, poco más. Si tienen alguna pregunta o si quieren ustedes añadir algo. Como ven, podríamos extendernos, pero no me quiero hacer pesado, porque no tenemos mucho tiempo. Quisiera extender el aplauso a Alejandra Dávila, porque además ella fue factor fundamental para la transmisión de nuestro coloquio internacional de Casa del Deán. Entonces yo quisiera extender el aplauso también para Adriana, por favor. Porque la Casa del Deán saltó el charco, ¿verdad? Este año saltó el charco, y lo hizo bien, creo que lo hizo muy bien. Hacia el sur también, hablamos con Perú y con Italia, entonces saltó el charco y trascendió a las grandes montañas de nuestro gran continente. No queda más que decir, la verdad, lean el libro, es verdaderamente una obra, como ya lo dije hace rato, una obra paradigmática, y con lo que Toño nos acaba de decir también, recalcar una idea que siempre hemos compartido, siempre hemos tenido desde la primera vez que platicamos, que no solamente compartimos él y yo, sino también compartimos, por ejemplo, el doctor Peña, el maestro Sergio, como historiadores, como colegas, que siempre compartimos que la historia no puede verse solamente de una manera endogámica. Hemos hecho saltos a España, hemos hecho saltos a México, hemos hecho saltos incluso dentro de España, de las propias regiones, ¿no? Toño incluso también mencionó, los catalanes no podían venir, ¿no? La historia en realidad debe comprenderse como un ente global, como un ente donde todo está ligado, donde no podemos negar que la historia de España es la historia de México, la historia de México es la historia de España, y que a su vez esas dos historias son historias atlánticas. Por lo tanto, también cambiar nuestras concepciones sobre cómo hacer la historia de México, desde México, pues implica en realidad hacer una historia más global, una historia más amplia, dejándonos de lado algunos prejuicios que podríamos tener en torno a nuestra relación con España. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, dicho sea de paso, hacemos el comercial, nos congratulamos con lo que ayer señalaba desde Villahermosa, Tabasco, nuestro director Diego Prieto, llevamos el 60% de las obras avanzadas en
los sismos de 2017, por lo cual yo me precio de ser parte de esta institución y me congratulo también de esta noticia que nos dio ayer el director Diego Prieto. Y finalmente decir que esta institución está comprometida con la difusión, preservación del patrimonio paleontológico, arqueológico, histórico de México. Pero no solamente eso, también estamos comprometidos con la investigación, aunque esta no haya salido del INAH, pero estamos comprometidos con la investigación crítica, fundamentada y científica. En ese sentido, el instituto ha cumplido cabalmente. Entonces, por su atención, les agradezco mucho estar aquí y pues pasamos, ¿no?, a un ambiente... Adelante, adelante. Yo pienso que la obra de Toño, yo la definiría como una obra barroca, esquizofrénica, delirante. En el buen sentido de la palabra. Es una obra que, la verdad, cuando me invitó Toño a terminarla, cuando me invitó a la universidad y el instituto, ¿no? Dije, bueno, es un documento que tenía 1500 páginas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pues vamos a leerlo de manera más como doméstica, ¿no? Uno como dictaminador tiene como la idea de ver dónde está por aquí algún elemento que no cuadre bien, pero creo que la obra de Toño cuadra bien por la entidad que se le vea, ¿no? Es una obra bastante bien articulada, con una metodología impecable. Yo creo que si a Toño lo ponemos en la catedral, le vendamos los ojos y caminamos con él, va a saber perfectamente bien dónde estamos, los niveles, todo, ¿no? Es una obra realmente increíble. No solamente es la obra y la historia de la catedral de Puebla, es la historia de América Latina, es la historia de España, ¿no? En ese sentido creo que tiene un valor innegable la obra de Toño. Cualquiera que no conozca Puebla o la historia de los sistemas constructivos, la obra refiere muy bien en ese sentido, ¿no? Y un elemento importante que yo resaltaría es justamente cómo Toño resalta algo que siempre está un poco oculto, como ahí en el inframundo, que es la participación de la mano indígena, ¿sí? Generalmente cuando uno hace una historia de la construcción de edificio, queda como oculto, queda como rezagado. Y aquí la obra del doctor Toño emerge, hace ver justamente esa mano que fue fundamental en el trabajo de constructivo de la catedral, ¿no? Entonces me parece que yo creo que un mexicano no lo hubiera hecho mejor, ¿no? Sacar adelante esa postura indígena, ¿no? Con una situación bastante bien delineada, ¿no? Ya se ve que los indígenas tienen un papel relevante en la construcción, ¿no? Entonces me parece que la obra del doctor Toño pone en relieve eso, que insisto, a veces no se ve, queda oculto, pero acá queda perfectamente evidente que el papel de la banda indígena fue fundamental en la construcción de la catedral, ¿no? Entonces, yo no agrego más, que lean el texto, yo lo defino, insisto, un libro barroco, delirante, esquizofrénico, en el buen sentido de la palabra, porque hay mucho amor en el libro. Yo al leerlo sentía la percepción que tuvo el doctor Toño, ¿no? El amor que le tuvo a la catedral, no siente la emoción, ¿no? Cada página es un acercamiento íntimo que tuvo con la catedral, ¿no? Y es un trabajo que no se hace en 2 años, 3 años, es un trabajo de años y de años y de años. Un trabajo de vida, ¿no? De vida, ¿no? Entonces es una invitación, me parece que es una obra estupenda, ¿no? Que formará parte seguramente de los anales históricos de esta ciudad, ¿no? De los sistemas constructivos, pero creo que Toño nos regaló una magnífica obra, ¿no? Yo buscaba por ahí, por dónde le estaba Toñito ahí que no esté bien algo, no encontré absolutamente nada, ¿no? Quizás se va a permitir comentarlo, uno que otro hispanismo por ahí, ¿no? Que a veces se lo facilito, ¿no? Pero totalmente salvable, ¿no? Se quita ni con los años. Claro. Entonces, sí, fue una obra que yo dormí, el extranjero, no comí por verla, ¿no? Pero la verdad es que sí, invito a todo el público que la lea y que seguramente formará parte de los archivos de esta ciudad, ¿no? Creo que no es la historia de la catedral, es el pretexto de la catedral, pero nos da una lección digamos, de cómo se hace un libro bien articulado, bien documentado, las cantidades de bibliografía que tiene ahí, los archivos que requiere el doctor Toño, es realmente impecable, es un trabajo que le recomiendo mucho su lectura, y pues un abrazo al doctor Toño, y gracias a la Universidad de Argentina que me permitió dictaminar este magnífico libro. No es un hijo, es un tótem.
Pues para convivir con el autor, si me quieren hacer preguntas, los invito a pasar aquí al vestíbulo de la Casa del Deán. Los invitamos a tomar un refrigerio y un brindis también en honor al espacio. Volvemos a reiterar el agradecimiento que tenemos a Casa del Mendrugo, que en esta ocasión nos apoyó con la logística para que ustedes puedan degustar esto. Y nada más decir, pues, hablando de hispanismo, este libro se lee en 19 días y 500 noches. Muchas gracias.